bueno, vamos a pasar de hablar de la gestión de residuos y una de las medidas y la incorporación de cláusulas ambientales para centrarnos en la incorporación de cláusulas sociales y cómo, sobre todo cláusulas sociales de tipo laboral, cómo aplicarlas e incluirlas en las contrataciones públicas. Para ello contaremos con Laura. Acompáñame cuando quieras, Laura. Contaremos con Laura Melián, que ella es doctora en Derecho, actualmente está trabajando, es profesora en la Universidad de La Laguna, concretamente en el área de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Bienvenida, Laura. Gracias. Como vamos un poquito mal de tiempo, no me voy a extender más, le doy directamente le cedo la palabra y nada, bienvenida y encantada. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme hoy a estar aquí y seguir pues hablando en derechos. Lo que a mí me refiere, pues mi intervención versa sobre los derechos laborales. Trataré de sintetizar mi intervención lo máximo posible, ¿no? Porque como ha comentado la compañera, vamos con un poco de retraso y tampoco queremos que el café se enfríe, así que… Bueno, mi intervención me gustaría comenzar… Sí. Pero si le doy aquí, ¿cómo? Ah, simplemente ahí. Bueno, pues yo comienzo igualmente. Para abordar las cláusulas sociales en la contratación administrativa hay que empezar con un fenómeno, conviene empezar hablando del fenómeno de la descentralización productiva. El fenómeno de la descentralización productiva es el presupuesto de la existencia de cláusulas sociales en la contratación administrativa. ¿Y por qué le preocupa al derecho del trabajo la contratación administrativa? Pues le preocupa por los efectos negativos que puede producir la descentralización productiva en las personas trabajadoras, ¿no? La descentralización productiva es un fenómeno que se utiliza con el interés de reducir los costes laborales en numerosas ocasiones y, por tanto, generar una mayor precariedad laboral. Los procesos productivos se han venido transformando en los últimos años. Hemos pasado de un modelo clásico donde una entidad pues se encarga de todo el ciclo productivo a un modelo pues moderno donde operan ya en ese ciclo productivo varias entidades. Entonces aquí se complica la cuestión porque en este tema a la hora de intervenir varias entidades hay pues mayores conexiones y responsabilidades y vínculos entre las mismas. Y como he dicho, este modelo productivo pasa de ser centralizado a descentralizado y además este proceso se ha intensificado debido a la digitalización y a la inteligencia artificial. La descentralización productiva es un fenómeno que al derecho del trabajo le preocupa, como he dicho al principio, porque es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno poliédrico, tiene distintas caras. No solamente cuando se contrata, se piensa que se contrata a una empresa, ¿no? Se hace una contrata o subcontrata. No, es que resulta que podemos contratar a una empresa que pertenece a un grupo de empresas y aquí también las cosas se complican porque esa empresa puede tener… hay una empresa dominante a su vez, o puede ser que se contrate a una empresa que pertenece a su vez a redes empresariales, donde hay vínculos de interdependencia entre unas entidades u otras, o puede ser que se contrate a una empresa multiservicios que tiene naturaleza puramente contratista, y aquí aplicar el convenio sectorial es más complicado. En definitiva, la descentralización productiva que cuenta con su fundamento constitucional en el artículo 38, que reconoce el artículo 38 de la Constitución española la libertad de empresa de operar en una economía de mercado. Y esa libertad, los laboralistas entendemos que no puede ser una libertad absoluta, incondicionada y que tiene como límites el respeto a los derechos laborales. En este modelo productivo en el que participa considerablemente la administración pública, rompe la noción clásica del contrato de trabajo celebrado de forma bilateral, porque en este contrato intervienen ahora una pluralidad de entidades, por tanto se desvirtúan las obligaciones y responsabilidades, se destipifica el contrato de trabajo.
Y como he dicho, la administración pública participa de manera considerable en este fenómeno de descentralización productiva a través de la contratación administrativa. Y digo que participa de manera considerable porque representa casi el 20% del Producto Interior Bruto de España. Y por tanto, la contratación administrativa pues, puede ser un arma de doble filo. O sea, tendrá que hacerlo adecuadamente y garantizar los derechos laborales para que la administración pública pues, sea un potente motor económico para la sociedad. Y en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2000 ya se pronunció hablando del sentido que tenía que tener la contratación administrativa. Y es que la contratación administrativa también, como venía siendo, como señaló el anterior ponente, no puede ser elegir a la empresa que mejor oferta económica pues presente. No, ya desde esta sentencia del Tribunal Supremo del año 2000 se decía que hay que elegir a la oferta que suponga una ventaja en términos generales para la ciudadanía. No podemos mirar solamente la oferta económica más llamativa en términos económicos. La cláusula social, cuando hablamos de cláusulas sociales, estamos hablando de compra pública responsable. Es cierto que el concepto de compra pública responsable es un concepto muy amplio. Compra pública responsable es una contratación administrativa responsable y, en definitiva, esto supone una contratación que debe respetar el medio ambiente, que debe respetar cuestiones éticas y también, sí o sí, tiene que respetar condiciones laborales y derechos sociales. Por tanto, una primera reflexión es que no hay compra pública responsable y no se pueden satisfacer los intereses generales si no se aplican cláusulas sociales en la contratación administrativa. Al igual que resulta ilógico que una administración pública pues ceda dinero público, presupuesto público a una empresa que contamina, resulta ilógico para quienes estudiamos Derecho del Trabajo que la administración pública pues contrate a una empresa que no respeta los derechos laborales. El concepto de compra pública responsable socialmente, por tanto, aborda temas de calidad de empleo, perspectiva de género, se valora la inclusión de personas que se encuentran en una situación de exclusión o riesgo de exclusión y me gusta transmitir la idea de que una administración pública, cuando realiza una compra pública socialmente responsable, tiene un valor añadido. En Derecho, voy a ver si me permite pasar la diapositiva. Sí, vale. En Derecho nosotras estamos acostumbradas a decir que para defender algo yo tengo que argumentarlo jurídicamente, ¿no? Entonces, si no se aplican cláusulas sociales en la contratación administrativa, no solamente se está vulnerando la normativa nacional, la ley de contratos en el sector público, sino también que se está vulnerando la normativa europea. A nivel internacional, a nivel europeo, ya han mencionado dos directivas relevantes, la Directiva 24, Directiva 25, ambas de 26 de febrero de 2014. Estas directivas posibilitaron la exigencia de cláusulas sociales en los contratos administrativos. Posibilitaron a los Estados miembros que exigieran cláusulas sociales en la contratación administrativa. Esas fueron las principales directivas más relevantes, pero además, pues señalar la comunicación que hace la Comisión para lograr una Europa más sostenible, donde aquí de nuevo se vuelve a hablar de la contratación pública sostenible, que implica, por tanto, pues integrar cláusulas sociales en la contratación administrativa. Y a nivel europeo también, creo que se ha hablado el día anterior, después de la crisis sanitaria, la guerra de Ucrania, pues la Unión Europea ha creado un instrumento de recuperación, que son los fondos Next Generation, y desde luego una condición para recibir esa inversión, esa financiación, es que se cumpla la normativa en materia de contratación pública. A nivel nacional, la contratación pública no solamente está prevista en la Ley de Contratos en el sector público, la inclusión de cláusulas sociales, no, sino también en la propia Constitución española. Y en esta intervención me gusta hacer una reflexión muy clara, y es que no incluir cláusulas sociales en la contratación administrativa de tipo social supone vulnerar el mandato constitucional.
Y ahora mismo, si me lo permiten, voy a citar algunos preceptos, algunos artículos de la Constitución que establecen mandatos directos a los poderes públicos para que integren cláusulas sociales. Es cierto que no lo dice de forma expresa, no lo dice de forma expresa, pero de alguna manera está pidiendo a los poderes públicos, a las administraciones públicas, que integren cláusulas sociales. El artículo 9.2 de la Constitución española señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y por tanto facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica. Es decir, en este artículo lo que está tratando de garantizar, una forma de garantizar este artículo, es que las administraciones públicas, por tanto, celebren los denominados contratos reservados y garantizar que en personas que prestan servicios en empresas de inserción o centros especiales de empleo, pues accedan también al empleo y tengan oportunidades laborales. Luego, el artículo 40.1 de la Constitución, otro mandato: los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico, políticas orientadas al pleno empleo y fomentar una política que garantice la formación, la readaptación profesional, la seguridad. En definitiva, este artículo de la Constitución española lo que dice es: los poderes públicos deben promover el pleno empleo, una redistribución de la renta y mejores condiciones laborales. De nuevo, un fundamento para las cláusulas sociales, porque las cláusulas sociales en la contratación administrativa tienen que mejorar las condiciones laborales. Ese es el sentido de las cláusulas sociales. Y por último, un artículo, el artículo 103 de la Constitución, que es el sentido de la administración pública. Comienza diciendo: la administración pública sirve con objetividad los intereses generales. Los intereses generales siempre son los que deben mover la actuación de la administración pública. Y cuando la administración pública celebra un contrato administrativo, lo tiene que hacer pensando en que va a satisfacer mayores intereses generales con ese contrato administrativo. Y ya nos vamos al desarrollo a nivel nacional. Evidentemente, las cláusulas sociales en la contratación administrativa sí se encuentran reguladas de forma expresa en la Ley de Contratos en el sector público, es una obligación. Comenzar diciendo que ya desde la Ley del 95 ya había de alguna manera pues cierto compromiso con los derechos laborales, digo cierto compromiso, porque lo que se hacía era vetar en el artículo 20 a empresas que habían sido sancionadas por incumplir la normativa laboral, así que ya había cierto compromiso con el respeto a los derechos laborales, ¿vale? Pero fue la ley del 2011 de contratos del sector público la que incorporó pues varias posibilidades para introducir cláusulas sociales. También aquí se dio un paso importante, pero desde luego el paso, y como laboralista lo digo, el paso más importante ha sido la Ley de Contratos en el sector público del 2017. Y como laboralista lo digo, que después les comentaré y si puedo, pues profundizo un poco. Esta ley reconoce la obligación de incluir cláusulas sociales en la contratación administrativa. Esta ley transpone las directivas europeas, endurece la regulación y de conformidad con el artículo 1.3 establece: en toda contratación pública se incorporarán, fíjense, en toda contratación pública se incorporarán, mandato, de manera transversal y preceptiva, criterios sociales. Ahora, algo que a mí, lo que sigue no me cuadra. Siempre que guarde relación con el objeto del contrato. Y ahora pregunto yo, ¿y cuándo no guarda relación? Porque siempre le podemos exigir como administración a una empresa que mejore las condiciones laborales o que si quiere acceder a un contrato administrativo, pues compita no con un precio, que compita pues demostrando que tiene mejores condiciones laborales, contamina menos al medio ambiente y demás. Es decir, siempre se puede incluir cláusulas sociales en la contratación administrativa. Por otro lado, el artículo 149 que dice: en todo caso,
los órganos de administración, obligación, rechazarán, siempre rechazarán todas aquellas ofertas que sean anormalmente bajas porque contravienen lo dispuesto en las normativas laborales. Esto lo que viene a decir es, se sabía que anteriormente las empresas para conseguir un contrato administrativo se descolgaban de los convenios de sector para tener salarios más bajos a sus trabajadores y por tanto presentar una oferta económica más llamativa, ¿no? Pues esto desde luego ya no puede ser así. La administración pública no puede contratar a una empresa que ofrezca una oferta económica más llamativa porque incumple la normativa salarial o porque incumple, el salario previsto en el convenio de sector. Esta ley establece un doble objetivo, que es lograr una mayor transparencia y conseguir una mejor relación calidad-precio. Y para ello introduce dos novedades desde el punto de vista laboral. Dos novedades. Una muy importante, que es reducir las exigencias fiscales para que las pequeñas y medianas empresas también tengan la oportunidad de entrar en el mercado, ¿no? Y que tengan la oportunidad de que se les adjudique un contrato administrativo. Y la otra gran novedad para mí como laboralista fue que una empresa, si quiere ser adjudicataria de un contrato administrativo, tiene que respetar las condiciones salariales previstas en el sector. Esto fue en 2017. Esta fue una novedad importantísima. De hecho, esta ley fue el ejemplo, es un ejemplo para la reforma laboral que hubo en 2021. Porque la reforma laboral que hubo en 2021 vino a decir lo que señala esta ley, que en materia salarial hay que respetar el convenio de sector. Entonces, la ley de contratos en el sector público fue una novedad y sigue siendo una novedad, y luego les comento por qué. Pero esta ley presentó una importantísima novedad. De hecho, se habló en aquel momento de contrarreforma laboral, porque todavía la de reforma laboral de 2021 no estaba, y desde luego supuso una mayor protección para los derechos laborales. Se trata, por tanto, de respetar las condiciones salariales previstas en el convenio de sector. Se trata de una obligación legal. Y digo esto y recalco esto porque no es una cláusula social. O sea, no es una cláusula social ahora decir que se atenderá o se valorará positivamente en la adjudicación a aquellas empresas que cumplan con el salario previsto en el convenio de sector. Eso ya no es una cláusula social. No, eso es una obligación legal. Entonces, esta obligación legal se encuentra prevista en los artículos 101, que dicen: los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de obra, se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación. Cuando habla de sectoriales se refiere tanto a nivel nacional, a nivel estatal, autonómico y también provincial. Los convenios de sector, negociados por sindicatos más representativos y asociaciones empresariales más representativas. Y también el artículo 102, que señala que aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales deberán considerarse en términos económicos de los convenios colectivos sectoriales. Y de nuevo el artículo 149, que obliga a los órganos administrativos a rechazar todas aquellas ofertas económicas que sean bajas por no cumplir con el convenio de sector. La ley de contratos en el sector público, por tanto, reconoce el nivel sectorial como el espacio más apropiado para la negociación de los salarios. ¿Y qué pasa con el resto de condiciones laborales? Pues aquí seguimos aplicando el Estatuto de los Trabajadores. Para el resto de condiciones laborales se aplica el convenio que corresponde según las reglas de concurrencia en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que puede ser que en materia salarial existe la obligación de respetar el convenio de sector, pero para el resto de condiciones puede ser de aplicación el convenio de empresa por las reglas de concurrencia. Ahora bien, sí sería una buena cláusula social, sí sería una interesante cláusula social si la administración pública obliga mediante condición especial de ejecución o como criterio de valoración en la adjudicación
que cumpla el resto de condiciones laborales previstas en el convenio de sector, siempre y cuando, pues evidentemente, sean más favorables. Eso sí sería una cláusula social. La no aplicación de la prioridad aplicativa en materia salarial es un estímulo para la negociación sectorial y para la acción sindical, y es cierto que puede presentar algún inconveniente. Alguna persona me ha preguntado, ¿y qué pasa si la empresa que se presenta no tiene convenio de sector? Digo, bueno, pues no será un problema para esa empresa, será el problema para todas las que se presentan a ese concurso, que no tendrán un convenio de sector, entonces miramos las condiciones salariales directamente. Luego también otra pregunta que me han hecho, y es que ¿qué pasa si la empresa tiene mejores condiciones laborales? Bueno, pues entonces está cumpliendo el convenio de sector. A mí lo que me interesa es que respete el salario previsto en el convenio de sector. Si establece mejores condiciones laborales, pues lo respeta, y mejor, pues aplica el convenio de empresa en ese caso. En términos generales, la ley de contratos en el sector público, como ya les dije, fue y sigue siendo para los laboralistas una regulación novedosa, y les cuento por qué. 1. Prohíbe contratar a empresas que no cumplan con el salario previsto en el convenio de sector, y otra novedad muy importantísima para los laboralistas. Eso supone también que se prohíbe contratar a empresas que, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, se hayan descolgado del convenio de sector en materia salarial, que esto es algo que permite el Estatuto de los Trabajadores, porque el Estatuto de los Trabajadores en la actualidad, yo no sé aquí cuántas personas pues están en derecho del trabajo, pues están actualizadas, pero bueno, con la reforma laboral, la derogación, la novedad de la reforma laboral fue que se aplica, sigue teniendo prioridad el convenio de empresa, menos en materia salarial. En materia salarial hay que aplicar el convenio de sector. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si una empresa está en situación de crisis, se llaman las causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas o productivas, puede descolgarse del convenio sectorial en materia salarial, por esos motivos, por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, a través de un acuerdo de empresa que, por cierto, puede ser negociado por representantes legales y, si no hay representación legal, por una comisión ad hoc, lo cual es muy peligroso, también lo digo. Pues entonces, ¿qué pasa con la ley de contratos en el sector público? Que simplemente se refiere a aplicar convenios colectivos de sector. Por tanto, aplicar convenios colectivos de sector implica que solamente debe cumplir el convenio de sector, y por tanto no cabe descuelgue y no cabe contratar a una empresa que se haya descolgado del convenio de sector. Voy sintetizando un poquito más la importancia de las cláusulas sociales. Las cláusulas sociales no son cláusulas que se limitan a reproducir obligaciones legales. Las cláusulas sociales se caracterizan por que crean empleo para todas las personas y porque mejoran las condiciones laborales. De hecho, el artículo 71 recoge prohibiciones de contratación en la compra pública responsable. No se puede contratar a empresas que evidentemente incumplen las obligaciones salariales o no tienen, por ejemplo, al menos un 2% de personas con algún tipo de discapacidad, y empresas que, teniendo más de 50 trabajadores, pues no tienen un plan de igualdad, que esto es una obligación. ¿Cómo se incluyen las cláusulas sociales de tipo laboral? Pues hay 3 momentos. Como requisito previo, y aquí se trata de los contratos reservados, no voy a decir aquí más nada, porque esto ya lo hemos comentado, simplemente como requisito legal que debe figurar en el anuncio de la licitación la figura de que se trata de un contrato reservado, y desde luego que es obligatorio realizar contratos reservados porque la ley obliga a las comunidades autónomas a reservar ese porcentaje, un mínimo, para que las empresas de inserción o centros especiales de empleo pues, puedan participar en la contratación pública. Como criterio de valoración en la adjudicación, nos podemos ir a los artículos 145.2, que establecen criterios sociales, ¿vale? Criterios sociales que, a mi modo de ver, ya deben ser un poco se tienen que rediseñar. Y en caso de que las empresas en esos criterios de valoración
a la hora de aplicar criterios de valoración, pues haya un empate, se aplicarán además otros criterios sociales para desempatar. Artículo 147. Aquí les he puesto un ejemplo de qué es una cláusula social y cuál sería para mí que no sería una cláusula social. Para mí es una cláusula social cuando una empresa se compromete a contratar a más personas. Eso sí sería una cláusula social. Para mí no es una cláusula social cuando se valora la acreditación de la declaración, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta. Eso es una obligación legal, eso no es una cláusula social. Y luego otro momento sería como condición especial de ejecución. Quizá también, para ir finalizando mi intervención, no quiero terminar sin antes considero tratar dos temas importantes, y es la importancia de vigilar que se cumplen las cláusulas sociales en la contratación administrativa. No tiene sentido que esté explicando todo esto si no hay un control y una vigilancia constante. Desde luego, el órgano encargado de la contratación es el responsable de verificar que se presentan todos los documentos para que garantiza que se están cumpliendo las cláusulas sociales. Y si no se incumplen, pues habrá resolución del contrato o multa. Quizá las consecuencias deberían ser mayores. Recientemente se ha aprobado un Real Decreto 342/2023, donde se aprueban normas de organización y funcionamiento para una oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación. Esto es muy importante porque habría que hacer un seguimiento sobre cómo está funcionando esto, ¿no? Y vamos a ver si podemos seguir controlando esta contratación pública de una manera más eficaz. Y ya por último, para concluir, me pidieron que hablase un poquito, lo voy a sintetizar, sobre el caso especial de la subrogación y cómo afecta a las empresas sociales. Eso se encuentra en el artículo 130 de la Ley de Contratos en el Sector Público, que establece supuestos de subrogación cuando lo señala una ley, cuando lo señala un convenio colectivo o un acuerdo de empresa. Resulta que cuando por esta norma la nueva empresa que vaya a ser adjudicataria, pues un convenio colectivo establece una subrogación, pues tiene la obligación de subrogarse en las obligaciones laborales. Vale, eso le dice el artículo 130.1. Pero otro artículo relevante es el 130.2, que establece una obligación separada, es decir, no está condicionada a la primera. Y es algo muy relevante para los centros especiales de empleo, porque cuando la empresa que venía realizando ese contrato fuese un centro especial de empleo, la nueva empresa adjudicataria tiene la obligación de subrogarse en las obligaciones laborales y, por tanto, mantener en el empleo a las personas trabajadoras que tienen algún tipo de discapacidad. Y eso lo establece una norma. Y así lo ha señalado la sentencia de la Audiencia Nacional, que, si no me equivoco, lo puse ahí. Las conclusiones de mi intervención, he ido quizá demasiado rápido, pero las conclusiones, pues simplemente transmitirlas con ustedes. Las cláusulas sociales surgen para evitar los efectos negativos de la descentralización. Una cláusula laboral es aquella que no reproduce una obligación legal, sino aquellas que crean y mejoran las condiciones laborales. Se pueden incluir los tres momentos como requisito previo, como criterio de valoración en la adjudicación y como condición especial de ejecución. Y el incumplimiento de una cláusula social puede suponer y debe suponer la resolución del contrato por las consecuencias que ello tiene para la sociedad. Y bueno, hasta aquí mi intervención. He ido un poco rápido, perdonen, pero por temas de tiempo. Cumplir los mandatos, ¿no?, que vienen estableciendo las leyes. Y la curiosidad también, lo que decías, ya la Constitución lo marcaba como mandato, ahora la Ley de Contratos del Sector Público también lo marca como mandato en todas las contrataciones, no solo las reservadas, que también. Y también, yo he anotado muchísimas cosas que me encantaría dialogar contigo, quizás después, porque no tenemos tiempo, quizás podamos... Aprovecho para decirle que si alguna persona tiene alguna duda o quiere lanzar alguna pregunta en cualquiera de las ponencias, ahora que estamos con Laura, pueden enviarlas al correo electrónico info@contratacionresponsablecanarias.org y se las trasladamos para que pues la puedan dar respuesta. Muchísimas gracias, Laura, por la claridad, también perdona por la premura en los tiempos. Nada, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues